Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a tu clínica, la clínica del Dr. Giovanni Betti. En este video te quiero compartir información muy importante sobre biopolímeros antes de que pases aquí a la consulta conmigo. Este no es un problema nuevo, es un problema que tiene más de 100 años. Todo comenzó cuando Robert Gersuni, un prominente médico de Viena, trató al primer paciente que había perdido un testículo, que era un soldado, perdió un testículo por una cirugía que es una orquidiectomía, y para reponer el volumen en ese testículo inyectó parafina. Esto fue momentáneamente exitoso y desencadenó que un grupo de médicos interesados en ayudar a los pacientes empezaran a experimentar con esto. De ahí, ¿qué fue lo que pasó? Exactamente a partir de los 40, en la década de los 40 y específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, se desencadenó el uso de todos estos biopolímeros y en 1946 Sakurai en Japón empezó a experimentar con inyecciones de silicón o de silicio con grasa animal mezclado también con aceite vegetal. Inyectaron desgraciadamente entre 70 y 100,000 personas. Después de esto, Akiyama, también en Japón, siguió utilizando una mezcla de silicón que se conocía como helicón. A raíz de eso, se traspoló a Las Vegas, a Estados Unidos, donde empezaron a inyectar de igual manera a mujeres y hubieron un sinnúmero de pacientes, se calcula entre 45, 60, 70,000 mujeres inyectadas en senos, en glúteos y en otras partes del cuerpo. Desgraciadamente, como todas saben, al principio este producto produce una respuesta inflamatoria, hincha la zona, el busto o el glúteo, e inicialmente, si el paciente no muere en el acto cuando las inyectan, inicialmente se va a ver muy bien. ¿Por qué? Porque hay una inflamación y los tejidos se distienden, y es cuando muchas pacientes caen víctimas de que una amiga le mostró un aparente resultado bueno al inicio, cuando todos sabemos que por dentro viene una serie de respuesta inflamatoria que puede poner en riesgo a su vida y que puede ir de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 años después. Este es el problema tan grande de los polímeros y puede dar la impresión visual de que se está viendo bien cuando por dentro se está destruyendo los tejidos. Hoy en día es importante la apariencia del cuerpo y la obsesión por tener unos glúteos voluptuosos y bien formados ha llevado a que personas que desgraciadamente no pueden acceder a un cirujano plástico o se les hace muy caro los costos de la cirugía plástica, opten por soluciones más económicas como estas inyecciones que ponen en riesgo la vida de todas las pacientes. El número de procedimientos en cirugía plástica en los últimos años se ha incrementado de una manera exponencial, como todos sabemos, y lo que se conoce como el Brazilian Butt Lift o el incremento o aumento del glúteo ha aumentado en más de un 38%. Si vemos que también los tratamientos inyectables han aumentado un 8%, sumemos que era lógico que el incremento del glúteo a través de productos inyectables mágicos se exponenciara. Y esto es lo que ha pasado. Las redes sociales, la gente quiere verse como ciertas artistas muy conocidas como J-Lo, las Kardashian y muchas otras, ha llevado a que busquen caer en manos de personas sin escrúpulos, entre ellas desgraciadamente hay gente que ni siquiera son médicos. Esto se ha vuelto un problema de salud pública muy grave hoy en día. Los mal llamados biopolímeros, que en realidad son polímeros, ¿por qué? Porque son derivados del petróleo en su gran mayoría, como el silicón, aceites minerales, aceites vegetales, guayacol, cera de abeja, vaselina, aceite de coche. Hay N cantidad de productos derivados del petróleo que son utilizados, mal utilizados, para tratar de aumentar partes del cuerpo cuando todos sabemos muy bien que no están autorizados ni por la FDA, ni por la Comunidad Europea, ni por la COFEPRIS en México,
ni las autoridades sanitarias de países como Brasil, Colombia, Venezuela. Esto se ha convertido en un verdadero problema de salud pública. ¿Por qué? Porque estas personas inyectan distintos productos, distintos tipos de aceites, básicamente, como este que vemos, silicón líquido, aceite mineral, otros tipos de aceites, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando estos productos son inyectados en el cuerpo humano, el cuerpo humano, que es muy inteligente, emite una proteína. Esa proteína va envolviendo el producto y va formando estas vesículas dentro del cuerpo, el que están mezclados con la grasa que se encuentra en el área glútea o en el área de las mamas o en cualquier parte del cuerpo, y se van formando redondas cuando están en ciertas áreas y pueden ser alargadas cuando están dentro de las fibras del músculo glúteo. Entonces, esto es lo que se les tiene que retirar y que está mezclado dentro de la grasa, los tejidos blandos, el músculo, debajo de la piel, y que es importantísimo retirar para evitarles complicaciones a mediano y o largo plazo. Estos productos desencadenan una respuesta inmunológica por parte de tu cuerpo. ¿Qué hace tu cuerpo cuando tiene estas sustancias que no tienen que estar dentro de él? Empieza a luchar para tratar de eliminarlas. Desgraciadamente no lo puede hacer, y entonces es cuando en algunas ocasiones va a desencadenar lo que se conoce como el síndrome de Asia. ¿Qué es el síndrome de Asia? No es una entidad específica, es un conjunto de síntomas o signos que te pueden afectar. Y hay pacientes que no se dan cuenta que lo tienen. ¿Por qué? Porque son a veces tan sutiles que muchos médicos no lo relacionan con las inyecciones de polímeros. ¿Como cuáles? Pueden comenzar con dolor de cabeza, cambios en la piel, resequedad de la piel, ojo seco, pérdida del apetito, cansancio. Pueden tener pérdida del cabello, ansiedad, angustia, pérdida del apetito, dolores musculares, dolores articulares, disminución de la libido, falta del deseo sexual, problemas que se conocen como trastornos de la colágena, tales como artritis reumatoide, lupus eritematoso, enfermedad de Sjögren. Pueden tener cuadros diarreicos con moco y sangre, que se conoce como enfermedad de Crohn, problemas pulmonares, aparte de aquellos datos y signos locales como son los cambios de coloración en la piel, las tumoraciones o las bolitas palpables, eritema, que es enrojecimiento, aumento de la temperatura local, dolor cuando están mucho tiempo sentadas, cansancio de las piernas, calambres, una serie de pequeños síntomas y signos que van increciendo, van aumentando poco a poco hasta que ya se vuelven insoportables. Esto es lo que se conoce como el síndrome de Asia. Y no tiene que ser inmediato. Puede pasar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 años después. Importante que lo sepan, que lo conozcan, que lo detecten a tiempo. O hay pacientes que me dicen: doctor, yo estaba súper bien hasta que me di cuenta que tenía esto, me lo quise quitar, me hicieron una liposucción y a partir de eso se desencadenaron todos estos síntomas que yo antes no tenía. Existen muchos reportes que son del dominio público, donde vemos gente famosa y no famosa en todas partes del mundo. Tenemos México, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Brasil, que han sido víctimas de este gran problema. Existen varias etapas de este problema. La etapa 1 o etapa inicial, cuando el paciente está recién inyectado, se hinchó el área glútea o se edematizó el área glútea, y esa inflamación hace que el glúteo se vea espectacular. Es cuando ustedes caen en manos de estos charlatanes, porque una amiga que era bien intencionada les dice: oye, mira qué bonita quedé con unas sencillas inyecciones que me pusieron en una estética, vinieron a mi casa, fui a un hotel donde está viniendo una persona de otra parte y nos está inyectando y es muy económico, y no lo hacen de mala fe. Desgraciadamente, ese proceso que inicialmente se ve tan bonito, por dentro viene toda la destrucción.
Poco a poco van ocurriendo pequeños cambios con inflamación localizada, cambios de coloración y pueden llegar a palparse las tumoraciones. Ese es el grado número 2. De ahí evolucionamos a cambios más severos de la piel, como ella, que empezamos a ver pequeñas atrofias. Ella ya la operaron en algún otro lado y le hicieron estas pequeñas incisiones que no logran retirar todo el material. Además de los cambios en la piel, hay cambios en la textura, puede haber cuadros de enrojecimiento, hay cuadros que aumentan la temperatura local, a veces tienen procesos infecciosos locales que hay que tratar con antibióticos antes de hacer cualquier otra cosa. Del grado 3 nos vamos al grado 4. En el grado 4 hay movilización del producto hacia otras áreas del cuerpo. Puede ir hacia la región lumbar, que está muy cerca, hacia los muslos, de los muslos bajar hacia las pantorrillas, irse a pulmones, irse a ovarios, a cualquier otra parte del cuerpo. Y desgraciadamente, el próximo grado es un grado bastante severo, donde ha habido cuadros infecciosos, pérdida de los tejidos, el glúteo está totalmente indurado, eso puede bajar a las piernas, y son casos mucho más complejos que normalmente tienen desenlaces fatales a mediano o largo plazo. Esto es lo que yo en particular quiero evitar. Quiero evitar que el producto haya bajado hacia las extremidades inferiores. Quiero atraparlo desde que está en el área glútea para que no haya migraciones y no haya estas deformidades o estos casos más severos que ponen en riesgo la vida. Prefiero realmente abordar el problema en las etapas más tempranas. ¿Por qué? Porque la resección en las etapas más tempranas nos lleva a un mejor pronóstico a largo plazo, a una mejor evolución. Esto se trata de calidad de vida y mucha gente se los quiere vender, porque desgraciadamente así se los venden, como si fuera un procedimiento estético. No piensen en esto, en un procedimiento estético. Ya las engañaron una vez queriendo decirles que esto iba a ser estético. Desgraciadamente es un problema de salud grave. Hay que atacarlo y quitarlo como si fuera un cáncer antes de que se empiece a comer el resto del cuerpo. Desgraciadamente, para eso se requieren de grandes incisiones para que a largo plazo, sin ese tejido dentro de su cuerpo descanse y no esté luchando contra él. Entre menos material haya en el cuerpo, hay menos respuesta antigénica, menos problema inmunológico. Por eso es que prefiero abordar el problema en las etapas más tempranas y el mejor tratamiento es la resección. La liposucción en cualquiera de sus variantes, la lipoaspiración, la aspiración de este tejido con Vaser, con láser, con ultrasonido, con Sorin, con Geos, con cualquiera de estas tecnologías que lo que hacen es que licúan la grasa y son buenísimas para mejorar el contorno corporal. Llevo años utilizándolas en la mejoría del contorno corporal. Esas no aplican para licuar estas vesículas que con la capa de proteína que tienen alrededor no penetran y no se derriten de una manera adecuada como se derrite la grasa que está alrededor. La grasa alrededor se derrite muy bien y cuando lo aspiran, más del 90% de lo que aspiran es grasa sana y un 10% pueden ser los polímeros que se rompen y son aspirados. La gran mayoría se va a diseminar y se va a ir a otras partes. Si la lipoescultura, la liposucción o cualquiera de estas tecnologías sirviesen para esto, yo lo estaría usando. Desgraciadamente no es lo ideal. El mejor manejo siempre va a ser el abordaje quirúrgico para resecar toda esta área. Y hay distintas opciones. Hay quienes hacen opciones directas, que a mí en lo particular no me gustan porque dejan llenas de cicatrices el área glútea. Hay que hacer pequeños cortes por todas partes que terminan mutilando el área glútea. Hay personas que les gusta decir que hacen las cosas distintas y entonces quieren hacer una incisión medial
o una incisión que se llama en alas de mariposa, también en la zona media. Estas incisiones están muy cerca del ano y tienen un riesgo mayor de infecciones, además que no permiten elevar el glúteo para dejarle una mejor forma. Cuando el problema es muy pequeño, sí se podrían usar, o cuando se van a tratar solamente las vegetaciones que salen en el área medial, también son efectivas para eso. Pero para hacer un abordaje completo, en lo particular, no lo recomiendo. Yo tengo más de 23 años tratando, desgraciadamente, enfermedades por inyecciones de polímeros y hemos adquirido una experiencia muy grande al respecto, por lo tanto no lo recomendamos. Esta incisión en el pliegue solamente sirve cuando el problema está aquí. Si el problema está generalizado en el área glútea, no van a ser las adecuadas. Desgraciadamente, cuando el problema es total en el glúteo, tenemos que hacer incisiones muy amplias. Cuando el problema es pequeño, hacemos incisiones pequeñas. Pero cuando el problema es en todo el glúteo, como son la mayoría de las veces, hay que hacer estas incisiones amplias, a veces en alas de gaviota y a veces un poco más rectas, dependiendo de dónde está el problema de los polímeros. No piensen que es una receta de cocina y que a todo el mundo se le va a hacer la incisión curva en alas de gaviota. A veces la hacemos curvas para que sea más estética, a veces la hacemos más recta. Pero este es el abordaje que nos permite ver la totalidad del glúteo y ver hasta dónde está llegando para retirarlo. Eso es lo importante, retirar la mayor cantidad. Yo por este abordaje puedo llegar hasta el pliegue glúteo, puedo llegar hasta la zona de las chaparreras, puedo llegar hasta la parte medial del ano, donde se van metiendo los polímeros. Quito parte del músculo si es necesario, si está tocado hay que limpiarlo y quitar la mayor cantidad de tejido. Cuando el problema está en la región lumbar, lo mejor es hacer una incisión en la línea media para retirar esa parte. Si el problema está en los muslos, pues entonces tendremos que hacer incisiones laterales en función de dónde está el polímero. Hay que adaptarnos y es como un traje hecho a la medida para cada paciente. No queramos hacerle lo mismo a todo el mundo porque no aplica. Como les dije antes, no es una receta de cocina y no tenemos que ser absolutistas diciendo esta es la única incisión que sirve. No es cierto. Cada una de ustedes tiene un problema único y así es como las voy a tratar, así es como las voy a abordar en función de tu problema. ¿Y qué necesito para eso? Hacer antes una resonancia magnética que me va a ayudar a decidir qué es lo mejor para ti. Pero definitivamente los procedimientos de aspiración con liposucción, con Vaser, con ultrasonido, con láser, ya sea frío o caliente, ninguno de estos es una buena opción para ti porque termina diseminando, regando el producto en otras partes y no tenemos que pensar en que el procedimiento es exclusivamente estético. Claro que la estética es muy importante, pero después de quitarte todo aquello que te está envenenando por dentro y te está ocasionando un problema. Primero quitemos todo y luego busquemos la manera de reconstruir. Hay veces en las que puedo hacer una reconstrucción inmediata. Yo soy muy cuidadoso y quiero dejarte lo mejor posible. Si tienes tejido en la región lumbar, lo voy a tomar de ahí como lo he venido preconizando desde hace más de 23 años. Yo diseñé un colgajo lumbar extendido justamente para reconstruir eso. Hay otros colgajos que también son muy útiles y cada quien tiene una necesidad específica y se les va a hacer una reconstrucción distinta en función de si tienes tejido o no tienes tejido. A veces tendremos que esperarnos 3, 4, 5 o 6 meses antes de hacer el procedimiento reconstructivo, pero siempre hay opciones y esta incisión nos permite elevar todo ese tejido y toda esa piel que se cae con el peso de los polímeros, lo elevamos, lo subimos y nos permite compensar hacia arriba. De igual manera nos permite quitar muchas veces la piel que está manchada o dañada, dependiendo de cada caso. Cada caso es único, tú eres única y hay que entenderlo así y hay que abordarlo así. ¿Por qué la liposucción no funciona? Aquí estamos viendo que estoy usando el Vaser exclusivamente
en una paciente que me autorizó a hacerlo para demostrar cómo el Baser no sirve para derretir el polímero. Lo que está haciendo es derritiendo la grasa que se encuentra alrededor. Aquí ven todos los polímeros que hemos estado quitando y lo que está derritiendo es la grasa. Estos polímeros que se ven aquí arriba son estos que van a ver aquí al lado y están viendo cómo ya se limpió el polímero y no se logró romper esa capa de colágeno que tiene alrededor que el cuerpo emitió para encapsularlo. Esas vesículas no las rompe ni el Baser ni el láser, y además de que no logran salir por estas cánulas grandes que llegan a ser de 5 milímetros, a veces más grandes las cánulas, no sale el polímero, salen muy pocos aspirados por ahí. Esa es la razón por la que la lipoaspiración no es una opción. No dejen que te engañen de nuevo. Desgraciadamente, esto que pareciera tan lógico, dicen, bueno, si le inyectaron aceite, yo, cirujano plástico, soy un aspirador de grasa maravilloso y sé que voy a quitar ese líquido que está dentro del cuerpo. No es así, porque ese líquido se encapsuló. 2, cuando rompes ese líquido, tienes que limpiarlo con una gasa inmediatamente. ¿Por qué? Porque se va a adherir a la grasa, no se va a separar de la grasa. Quiero mostrarles esta resonancia magnética con técnica de STIR. Aquí se ven los polímeros, ¿ok? Se ven polímeros en esta zona, en la parte lateral, un poquito dentro del músculo y pareciera que hay un poco aquí en la región lumbar. Esta paciente le hicieron una liposucción. Esta fue su resonancia antes de hacerse la liposucción. Vean la cantidad de polímeros que está aquí, la cantidad de polímeros que está en este corte. Aquí está la paciente parada y aquí está la paciente acostada. Este es el glúteo y esta es la parte anterior. Después de la lipo, ¿sí? ¿Qué le pasó a ella? Tiene mayor cantidad diseminada de los polímeros. Vean cómo estaba acá y aquí veamos cómo se regó más. Tiene mayor incremento en la región lumbar y está más homogéneo el polímero. El área muscular quedó casi igual, pero en el tejido celular subcutáneo, en la grasa del glúteo, incrementó la presencia de polímero. Y aquí lo vemos. ¿Por qué? Porque las vesículas se van rompiendo y se va diseminando más. Por eso es que la liposucción no sirve. De igual manera, el mejor estudio para esto es definitivamente la resonancia magnética con técnica de STIR. 2 cosas muy importantes. Nos da una mejor visualización y lo más importante para ti es que una resonancia no produce radiación en tu cuerpo. Si vas a hacer una tomografía o si te hacen una tomografía, hay mucha radiación en tu cuerpo y cada vez que te la repitan estás radiando de una manera innecesaria tu cuerpo porque no va a dar mayores datos. El ultrasonido no sirve para estas cosas, sirve solamente para problemas muy específicos. Sí lo uso como un estudio complementario, pero no es el estudio de primera elección. El estudio de primera elección, definitivamente, resonancia magnética con técnica de STIR. Yo en lo particular prefiero hacer una resonancia magnética volumétrica con saturación de color. Aquí te lo muestro. Esta paciente, antes de la cirugía, vino conmigo, se le hizo una resonancia magnética con técnica de STIR y se le hizo una resonancia magnética volumétrica donde me tiñen de color los polímeros y las áreas inflamadas y calculan un volumen aproximado del tejido afectado. Aquí estamos viendo que de un lado tiene 845 centímetros cúbicos y de otro lado tiene 827 centímetros cúbicos más o menos afectados. A esta paciente le hice yo una resección con técnica abierta y veamos 4 meses después o 3 meses y medio después, que es normalmente cuando pasa la inflamación y les hago el estudio, qué pasó con la otra resonancia. Esta es la resonancia de control, donde vemos que después de la resección quedaron solamente 23 centímetros cúbicos con una resección. Esto es un procedimiento que a veces necesita más de una cirugía. Pero veamos este caso. Con una resección,
le tuvo una reducción del 97% o más del 97% de un lado y más del 93% del otro lado. De 827 le quedaron 55 centímetros cúbicos de polímeros en el área glútea, que es nada. La paciente está totalmente asintomática. Y estas son cosas que les quiero mostrar, ¿no? La paciente casi sin polímeros después de la cirugía. Y fundamental, todas las pacientes les hacemos esto. Esto es algo que les quiero hacer entender. La medicina se basa en ciencia, no en el yo creo, a mí me parece, yo creo que con la liposucción le saqué como 5 litros de grasa y eso eran polímeros y estoy seguro que con eso la curé. No es cierto, no se dejen engañar. Aquello que no es medible no es comprobable y por tanto no es creíble. No se dejen engañar con el yo creo que te quité casi todo lo que tenías. Tienes que estar seguro y tu médico tiene que saber qué era lo que tenías y qué fue lo que te hizo para poder planear si necesitas otra cirugía. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de cirugía. Ya tenía un gran volumen afectado y aquí vemos cómo se retiró todo el tejido del área glútea. Afortunadamente pude utilizar en el mismo tiempo quirúrgico la parte superior para reconstruirla y vemos aquí el resultado. ¿Por qué hay pequeñas variaciones en la ubicación de la cicatriz? Esta cicatriz tuvo que estar más baja para poder utilizar el tejido de arriba que no estaba afectado y dependiendo de dónde está la ubicación del polímero, en este caso había más polímero del lado derecho y llegaba más arriba el volumen, no sé si se dan cuenta que es mucho mayor este, por eso hay pequeñas variaciones que no tienen que ser importantes. ¿Por qué? Porque estas cicatrices se pueden corregir después. Lo importante es darle la forma, reponer todo el tejido que quité y reconstruirlo al mismo tiempo. Y veamos cómo mejoró la forma, cómo se levantó toda el área glútea. Con el paso del tiempo, estos glúteos todavía agarran mejor forma, agarran una forma más redondeada. Veamos esta otra paciente. Vean toda la cantidad de polímero que tenía, la forma irregular del glúteo. Todo esto blanco y lo gris que se ve son el área de los polímeros y tenía una gran deformidad glútea que vamos a reconstruir al mismo tiempo, quitando un total de 3 kilos de tejido graso, de tejido muscular, kilo y medio de cada lado. Todo este músculo que estaba enfermo hubo que llevárselo y no te va a afectar la marcha. ¿Por qué? Porque el volumen del músculo glúteo es de por lo menos 4 centímetros, a veces más dependiendo de la forma. Se retira lo que está dañado, se limpian las fibras musculares de adentro y se hace una reconstrucción inmediata. En este caso fueron alas de gaviota y vemos cómo estaba antes y cómo está en el posoperatorio temprano. Esto es aproximadamente mes y medio después. Esta paciente vino a operarse de Estados Unidos. Veamos dónde estaba su tatuaje y hacia dónde subió y cómo se expandió. La piel es muy noble, la piel se estira, ¿ok? Así como se estiró hacia abajo, la vamos a estirar hacia arriba para tener una reconstrucción muy bonita, muy aceptable y todavía va a estar mejor con el paso del tiempo. Aquí tenía, si no me equivoco, aproximadamente mes y medio. Este es el estudio de patología donde vemos que están las vesículas llenas de líquido. Estas son estas vesículas que ustedes están aquí viendo aquí, son estas mismas que están en esta zona y vemos los quistes formados por las vesículas de aceite que tienen dentro de su cuerpo. Ahora quiero compartir contigo el procedimiento que se conoce como Plasma Betty. ¿Qué es el Plasma Betty? El Plasma Betty es una tecnología que estoy utilizando desde finales del año pasado para ofrecer mejores resultados, menos dolor, menos trauma, menos posoperatorios con drenajes prolongados, con seromas, que es normal en estos pacientes. Esta tecnología
de plasma frío me permite retirar grandes cantidades de tejido, de grasa, de músculo, quitarlo totalmente, y el paciente al día siguiente me dice que no tiene dolor. Eso es maravilloso. El paciente no se queja de dolor. ¿Por qué? Porque esta pieza de mano, que es a base de plasma, produce menos daño térmico que las cirugías tradicionales que se realizan con electrocauterio. Y al tener menos trauma, permite limpiar totalmente el músculo, produciendo menos daño, dejando un colgajo más delgado, lo cual hace que yo pueda retirar mayor cantidad de tejido dañado y de polímeros dentro de tu cuerpo, y con menor índice de complicaciones, como son uso prolongado de drenajes, seromas. El paciente no tiene dolor. A mí me encanta porque tengo más de 20 pacientes que hemos utilizado con esta técnica y que ya la vengo presentando en Viena, la presenté en España, la presenté en Punta Cana, en el Congreso de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, donde hubieron más de 750 cirujanos plásticos de América Latina, y que a ti va a hacer que te vaya mejor. Esto para mí ha sido una maravilla. Después de 23 años te puedo decir que sabemos que esto es una epidemia real de salud pública que involucra muchísimos pacientes, sobre todo de América Latina, que los médicos tienen que conocer, y los pacientes también, las etapas de la enfermedad, y hay que abordarla lo antes mejor. Retirar la mayor cantidad de tejido posible y hacer reconstrucciones inmediatas cada vez que se pueda. La función de esto, del plasma Betty, es poder ofrecer una ventaja adicional sobre cualquier tipo de cirugía tradicional, con menos dolor, menos seroma, menos cantidad de drenajes, menos infecciones, y mejorar la calidad de vida a largo plazo. Espero haber aclarado la mayoría de tus dudas y que ahora que vas a pasar conmigo aquí a consulta tengas tus ideas más claras y las preguntas precisas sobre este tratamiento o sobre cuáles son las mejores alternativas para ti. Y al hacer esto vamos a hacer más eficiente tu tiempo para que no solamente tú, sino las otras personas que esperan para solucionar su problema de polímeros también tengan el tiempo que se necesita. Cuídate mucho, mil bendiciones, y estoy para ayudarte siempre.